Ahora sí, cuéntame, por favor, Fede, ¿cómo fue esto ya del Apuniano? Porque ya estamos ya hablando de cosas ya mayores. Ya esto es algo, cuando tú me Sí. mandaste lo del Apuniano, yo dije, previo a ver tus videos, dije, Dios mío, ¿ya qué está pasando ahí? Y también porque los apunianos no sé hasta qué punto son tan recurrentes en ese lugar y son más de como que de la cultura popular de Perú. Lo hemos Ujú. visto con los especiales de History, de lo que han hablado en Ecuador y bueno, ahora recién se está conociendo con más fuerza lo de los apunianos, pero claro, Ricardo González ha hecho una gran difusión también del tema. No sabía que también se aparecían ahí, pero ¿cómo es que se da tu experiencia ya con este apuniano, con estas luces verdes también fantásticas que nos estás mostrando? Y esto fue también inesperado porque, bueno, obviamente Ricardo, Sixto Paz, bueno, y un montón de personas de allá de Perú difunden. Entonces, bueno, en mi caso también creía que era algo de allá. Pero lo del contacto empezó después de una meditación, porque la primera vez que se me presentó uno fue a través de una meditación, que acá te lo tengo anotado, porque obviamente que conecté con un apuñano que el nombre era Aita, A y latina T A. Entonces, acá sí, en este caso, era un ser que parecía humano, obviamente nórdico, porque sabía de la existencia de los apuñanos, cómo era físicamente, pero bueno, una cosa es saber, viste, por alguna información que dio Sicto, Ricardo u otras personas, y otra, ya tener un contacto a través de una meditación fue muy fuerte. Entonces, la primera vez fue a través un ser que se presentó y me decía que se llamaba Aita, A-I-T-A. Y me decía que él estaba en una base que se llama Antar, A-N-T-A-R. Antar, que es una base puniana que está en la cuarta dimensión y que para acceder a esa base hay que estar en el norte de Perú, o sea, las entradas me decían que están en lo que sería en el norte de Argentina, en Perú, en Bolivia, en el norte de Chile. Entonces, ya de entrada me sorprendió eso. Entonces le empezaba a preguntar a través de la meditación telepáticamente cómo era esa base y me la describió y algo me mostró. Me decía que había 18 domos gigantescos, obviamente que como es la cuarta dimensión, es otra tecnología, hay sistemas en ese lugar de comunicación universal. Y bueno, y me empezó a hablar todo eso. Entonces, para mí fue, para ese momento, fue algo súper extraño, porque digo, pero ¿cómo? ¿En qué momento, cómo hice para conectar con un apuniano? Pero este ser está en esa base que dije, que se llama Antar, que las puertas a esa base están, como dije, en el norte de lo que es Argentina, en el norte de Chile, en lo que es Bolivia y en lo que es Perú. Entonces, bueno, eso quedó como una experiencia de meditación fuerte, muy real. Obviamente que siempre, cada vez que recibo algún tipo de información, anoto todo. Pero bueno, es como que me había olvidado de esa experiencia, porque fue hace unos cuantos años atrás, tampoco tanto, pero por lo menos 2 o 3 años fue. Entonces, con un amigo, Horacio, dijimos, bueno, vamos allá a lo que es Ongamira, pasando Ongamira, que se conoce la zona como Puerta del Cielo. Entonces fuimos a hacer avistaje como cualquier noche que fuimos a ese lugar o otro lugar, o sea, como cualquier noche normal de avistaje. Entonces cuando llegamos a ese sitio, ya el clima obviamente estaba totalmente raro, porque acá estaba despejado, pero allá había mucha niebla, parecía un Sendra. Y acá hay un detalle también, que nosotros fuimos un montón de veces a ese lugar, pero cuando fuimos esa noche pasamos de largo. Era tan espesa la niebla que no se veía nada, pero bueno, llegamos a ese sitio, en este caso descargué la cámara, bueno, armé todo, me puse con los mantras, bueno, y estaba mirando para lo que sería la parte de la montaña. Igual era tan espesa la niebla que no podía filmar. Es más, van a poder ver un fragmentito nomás de lo que intenté filmar, pero tuve que guardar la cámara, el monocular, porque se estaba mojando por la niebla y aparte porque realmente no se veía nada. En pocos, o sea, yo creo que podía filmar 30
30 centímetros, un metro, un poquito más, nomás, era muy cerrada la niebla. Entonces estaba mantreando, había pasado un tiempo y de repente siento, viste, la palabra Apuñano y la imagen de un Uh, Apuñano. Es como si alguien me dijera Apuñano. Entonces vi el Apuñano, pero a través de imagen. Entonces fue rarísimo y como siempre tengo un detector de campo electromagnético, me empezó a sonar. Entonces ahí nomás wow. le fui a decir al muchacho, al amigo Horacio, che, escuché, se vi la imagen de un Apuñano y escuché la palabra Apuñano. Y él me acuerdo que él no conocía a los Apuñanos, entonces estaba como, ¿y esos quiénes son? Me decía. No, y bueno, ahí le expliqué más o menos. Entonces de ahí volví al lugar en donde estaba y seguía con los mantras. Y ahí me seguía sonando todavía el detector de campo electromagnético, lo tenía en el bolsillo. Después me voy un poquito, unos cuantos metros para la derecha del camino, porque nosotros estábamos sobre la calle. Y veo que algo cruzó rapidísimo. De un lado de la montaña cruzó la calle y se fue para el otro lado. Pero fue rapidísimo. Entonces, en un momento pensé que era una persona. Y tenía la linterna y recuerdo que alumbraba y no había nadie. Otra vez le dije, che, ¿hay alguien que pasó? Bueno, eso quedó. Volví a ese sitio, seguía mantreando. Después, habían pasado unos cuantos minutos. Voy, agarro donde estaba parado, voy para el lado de la izquierda, siguiendo esa calle de tierra, y llega un punto y entre la niebla veía unas luces verdes. Y obviamente que me quedé sorprendido, porque no eran tan grandes como se ve en la imagen, pero iluminaban mucho. Entonces ahí digo, ¿qué es eso? Sobre todo me llamaba la atención porque veía que, que sobre la calle de tierra se iluminaba todo de verde. Así digo, no, está rarísimo. Pero recuerdo que me quedé así, como yo estaba del otro lado de la calle, me quedé mirando, porque bueno, digo, ¿estoy viendo bien? Me quedé ahí como... Pero bueno, después cuando se desvanecieron esas luces, fui y le dije a otra de las personas que estaba con nosotros, che, vi unas luces verdes. Bueno, y de vuelta volví a ese punto donde estaba, seguí mantreando, y después, bueno, pasó también un tiempo, y después cuando estábamos guardando todo atrás de la camioneta, me dice el amigo, che, mira eso, ¿qué es ese que está parado? Y nosotros estábamos con la camioneta ya guardando todo atrás, y entre la niebla se veía una figura alta parada, pero al principio, viste, la vi así nomás, y dije, no, pero es el otro chico. Digo, Jere, porque nos había acompañado uno en moto también que iba con una chica. Entonces cuando veo bien, porque veía ahí primero una figura entre la niebla que tenía así como un traje verde. Entonces al principio cuando lo vi así muy rápido, pensé que era un buzo verde, viste, con capucha. Y yo le dije al muchacho, no, pero este es el Jere, digo, tu amigo. Cuando veo atrás, o sea, nosotros estamos atrás de la camioneta, cuando veo el otro lado, o sea, delante de la Ya. camioneta, ese muchacho estaba... Entonces, bueno, ahí ya no había forma, bueno, nos quedamos mirando y ahí sí lo empecé a ver bien. Y si bien de la cintura para abajo, no sé, viste, de qué color era el traje que tenía, pero de la cintura para arriba era verde. Y era como si tuviese, bueno, bien pegado el cuerpo. Pero a mí me había llamado la atención porque no tenía un casco o algo así, sino era como si fuera un gorro eso de natación bien pegado el cuerpo. Era algo, viste, como si fuera un traje de látex bien pegado el cuerpo y aparte lo vi exactamente igual a la visión de antes, porque hay que aclarar que cuando primero se me viene esa imagen de la puña, ¿no? Al principio no entendía nada, porque, viste, se ve la imagen y se puña, ¿no? Y a mí, cuando lo veo a través de la imagen, le veía los ojos oblicuos. Muy parecido al de la imagen, por eso lo pude hacer con la IA, hacer un aproximado que lo van a ver. Pero imagínate, estoy ahí parado, veo esa imagen. Y encima acá, en la imagen me hizo acordar cuando la vi de manera visual, me hizo acordar mucho a la aparición de la Virgen de Fátima, ¿viste? De los pastorcitos cuando la vieron. Entonces, ¿viste? Digo, pero qué raro. Porque viste que la Virgen de Fátima
los primeros dibujos que hicieron Ah, era un ya, ser claro. extraterrestre. Como Entonces con me un hizo acordar casco. mucho eso. Ujú. Claro, como un casco, pero es como un gorro. Entonces por eso yo medio que quedé, o sea, medio como descolocado un poquito, porque digo, ¿qué día? Pero bueno, fue tan fuerte que ahí nomás le dije al muchacho. Pero bueno, una cosa es tener una imagen que si bien es una imagen de telepatía a través, en este caso, bueno, la telepatía sí fue la que me dijo, pero es una imagen visual. Entonces es como que me llamó la atención, pero una cosa es verlo a través de una imagen y otra verlo de manera física. Entonces vi que eso se acercó y después se fue y como que cruzó la calle y desapareció. Y bueno, y a mí me llamó mucho la atención, obviamente, y bueno, imagínate el muchacho que estaba conmigo, que lo vio, quedó súper sorprendido, porque era algo que no esperábamos y no era que había recibido ir a ese lugar, una instrucción y decir, bueno, van a tener un contacto directo. Entonces, obviamente que para mí fue bastante fuerte. Y lo que hice apenas llegué a mi casa es anotar todo y empecé a abrir registro y bajar información. Sobre todo qué hacían ahí. Porque cuando nosotros estábamos en ese sitio, veíamos que detrás de la niebla había muchos destellos, como si fueran, viste, relámpagos, y se veía así como unas luces que se prendían y se apagaban. Muy fuerte. Entonces cuando llegué, obviamente entré a preguntar sobre todo quién era ese que tenía el traje verde, y me dieron un nombre, Anuak, que ahí lo había recibido en ese momento. Pero bueno, fue como que muy Anuak. rápido todo. Entonces ahí me tomé el tiempo, me relajé y me dijeron que ese ser, el de traje verde, se llama Anuak, Anuak. Y obviamente pregunté qué están haciendo los apunianos en ese sitio. Me dijeron que, bueno, me escribieron activación planetaria, acompañan los procesos evolutivos del planeta Tierra. Y acá eran poquitos, entonces me dicen que están custodiando una puerta dimensional que está vinculado a la ciudad intraterrena, porque acá no es que hay solamente una raza en Erx, sino que hay diferentes tipos de razas en lo que conocemos como Erx. Entonces acá dice que están cumpliendo tareas de cuidado y supervisión, participan activamente en el proceso de transformación planetaria y trabajan con un cristal azul, una tecnología energética destinada a la recalibración, que ahí van a poder ver una imagen de cómo es. Entonces, pregunté sobre qué eran esos destellos, dice, recalibran con destellos emitidos por el cristal, los cuales actúan sobre las frecuencias sutiles de distintas zonas del planeta, porque dice que no solamente están acá, sino que están en otros lugares. Entonces, después me dice, esta acción energética es continua, porque nosotros veíamos que era bastante continua, ¿viste? Como que se prendía y apagaba. Entonces dice que es bastante continua y forma parte del proceso de reestructuración planetaria y dice ayudando a armonizar y elevar la vibración en estos puntos específicos. Y ese cristal tiene un nombre, Wamat Uki, que es un dodecaedro azul. Bueno, toda esa info me la bajaron después porque ahí, como dije, al verlo quedé sorprendido, obviamente, porque no me lo esperaba, pero antes había recibido la imagen, que es una forma también de conexión, pero es como si alguien me dijera Apuniano, por eso te digo que fue muy Claro, fuerte. Y, y eso me llevó a pensar también, porque obviamente que esto se lo conté después a un par de personas, no a muchas, de acá de Córdoba y sobre todo de Capilla. Y vos sabés que cuando le conté, muchos me dijeron, vos sabés que cuando estuvimos en esa zona o cerca, vimos un ser muy parecido al que describís. Entonces, por ahí, si uno no sabe, si ve un ser que se parece a un nórdico, ya cree que es pleyadiano. claro. Entonces, pero bueno, a mí esto también me da a pensar de que los apunianos están acá, nada más que hay personas que han visto seres parecidos al que vi y creen que son pleyadianos O la Virgen o de otro María, lugar. o un O ángel. la Virgen María, como le pasó Claro. a los pastorcitos. Sí, y eso fue muy impresionante O sea, porque la primera imagen sí.
fue así. Y el dodecaedro, Estaba, esto justo lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Que tiene unos símbolos, muy bonito, esta representación que has hecho de lo que has visto. Entonces, me dices esa función de, ¿cuál era la función, me dices? sí, acá dice, recalibran con destellos de luz emitido por el cristal, este Mm, dodecaedro, wow, los o sea, es cuales una máquina. actúan, Allá. es una máquina, una tecnología Wow. energética. Entonces dice que actúan sobre las frecuencias sutiles de distintas zonas del planeta. Entonces, obviamente que esto es para la persona que cree en esto de que como les conté antes, para mí, más esto que conocemos como ERS o la llama azul, no está en esta dimensión, sino está en otra dimensión. Entonces, cuando uno eleva la frecuencia, puede conectar. Y acá, Wow. obviamente que pregunté cómo hicieron, porque fui un montón de veces ahí y no vimos así un ser físico, por más que otras personas sí. Como cuenta, viste, la Maravilla Martínez y su madre, después hay otra Claro. persona, Luis, que ha visto un ser también, pero era un hombre parecía. Pero bueno, así tan nítido Claro, o sea, fue hay que muy, distinguir, o sea, tu muy experiencia ha sido fuerte. física, o sea, lo has visto, has Física. tenido testigos, y Hay un luego, testigo. pero también ha habido parte de mental, ha habido alguna información, y luego ya también una parte de visión psíquica, ¿no? Entonces, ha habido de Ujú, todo, pero sí exactamente. dejar en claro que esto ha sido físico. Ahora, cien por ciento físico. ¿alcanzaste a tomar Pero no es que fotos? estaba ahí al lado. Bueno, justamente Porque como la noche te estaba habrá muy preguntado cerrada, muchísimo, ¿no? Eso. sí, no, y ahí pasa que es como dije, cuando lo vi, ya la cámara termográfica, porque es cuando estábamos guardando el bolso, fue el último. Pero sí, cuando vi esas luces verdes, algo saqué. Y bueno, y ahí vas a poder ver. La Y fotografía. también hice la captura de cuando el detector de campo magnético, electromagnético, me empezó a sonar. Y cuando estabas delante del cero, cuando está el ser, ahí no pudiste tomarle una foto, era más difuso, por decir. Y aparte fue algo rapidísimo. No, y aparte tenía la mochila, como dije, estábamos guardando las Es cosas el atrás de la camioneta. problema, Fede, cuando no, es que es de no creer, ¿no? Porque la gente piensa que es fácil, pero cuando has desmontado todo a mí me ha pasado, yo he tenido un avistamiento, Fede, antes de la vigilia. O sea, ya estaba Claro, armando todo, estaba sacando, pero tú sabes que hay que prender, y en mi caso yo transmití en vivo, entonces la claro. laptop, la cámara, porque yo no tenía visor en la Ujú. cámara, si no tenías que verlo en la laptop. En la Y en todo laptop, ese sí. proceso yo he visto unas esferas naranjas que han hecho un montón de cosas y yo me quedé ya mirar nomás, porque hasta que desarme decía, qué pena nomás, miraba nomás, ¿no? Y se Claro. fueron. Claro que, bueno, ¿qué vas a hacer, no? Es así. No, y Pero, aparte acá, pero es la eh, experiencia, te queda, ¿no? sí, aparte, viste como dice JJ Benítez, que por ahí hay que ser prevenido, porque él cuenta de casos que han querido alumbrarlo con un láser y le Oh, respondieron del otro lado. Que cuenta un caso bastante duro, fuerte. No, y aparte ahí, sinceramente, le digo, no me lo esperaba, porque claro, primero que estábamos dentro de una niebla muy espesa. Entonces, como pueden ver, que también tengo claro. un fragmentito de lo poco que grabé, esa noche no se ve nada con el monocular, No tiene encima el sentido, monocular pues. Claro. tiene aumento, ¿no? Y aparte te moja la cámara, viste, la niebla en No, sí. claro. Y aparte que Entonces ahí le lo decía, para mí filmas estamos al hombre dentro. al extraterrestre con la cámara y le vas a enfocar que el pecho a una super zoom, ¿no? O sea, no vas a ver nada porque es que No, y te aparte trae el zoom muy cerca. es muy cerca y aparte, viste, como que vos si sacás la cámara, por eso digo, a mí no me da miedo. El único miedo que uno puede tener es que si vos sacás algo se vaya. Y entonces me gusta Claro. mantener el contacto. Y aparte, sinceramente, digo, fue muy rápido e inesperado, porque imagínate la sorpresa de mi compañero, viste, de Horacio, que él estaba ahí, realmente, O él sea, hay se quedó helado. testigos, claro, o sea, no solamente Sí. eres tú, son dos ya, por lo menos tienes un testigo No, y más que, aparte, era físico, era algo claro. físico, parado y que se fue para el otro lado. Y a mí me da la sensación, les decía, que estamos en un Sendra, porque me da Ah, la sensación que estamos como en una especie dentro, porque esa niebla encima era espesa y parecía como si fuera no, una cúpula. Y me claro. acuerdo que antes, con el láser, alumbramos y no se veía más allá de no sé cuántos metros con el láser.
Por eso te digo que fue una noche muy extraña y verlo ahí. Obviamente que a mí me hubiera encantado poder haberlo filmado. Pero bueno, la persona que ha salido de noche sabe que primero en Sabe esos cómo es. lugares, cuando guardas, eh, tenés que guardar el pie, tenés que guardar todos los detectores de Sí. campo electromagnético, los parlantes con los sonidos. Y aparte, bueno, eso fue justo cuando estábamos guardando todo en la camioneta, o sea, ya estábamos volviendo, que esto fue tipo 2 y algo de la madrugada. O sea, los Estaba apunianos dijeron, frío también. ya está guardando, ahora aparezcan. Y Prácticamente, ¿no? encima, pasa que también, obviamente, preguntaba por qué se mostraban y decían que nosotros habíamos elevado la frecuencia, entonces pudimos ver lo que ellos hacen Mm, siempre, diríamos. O sea, ellos están, ellos y otras razas, obviamente, porque ahí se habla no solamente, o sea, de los apunianos, que en este caso, ahí se habla, es más común que personas tengan contacto, sí, con algún plesadiano, con alguien de Sirio, con alguien de Lira, más precisamente los de la civilización de Vega, que está en la constelación de Lira. Por ahí, obviamente, con los seres, las conciencias que habitan en la ciudad intraterrena, que ahí se habla de que son remanentes de civilizaciones de otras eras. Entonces se puede ver a alguien o que era el Atlanti o de Mu. Entonces, por eso digo, o algún que otro desencarnado. Por eso te digo que ahí hay de todo. o Pero sea, están a esperarme. nivel, sí, claro, están a nivel cuántico, Fede, o sea, porque uno Y entiende acá, dimensión, o sea, ujú, ¿qué es una dimensión, no? Claro, sería un tema larguísimo de hablar, pero más o muy menos largo. lo que Pero entiendo, este ujú, dodecaedro está en esa otra dimensión, pero en la en esa Tierra otra, o en su planeta. en su dimensión. No, porque esto sería como una especie, Ujú. no una base, porque la base que me mencionaron, esa que te dije, está allá en Perú. Antar se O sea, llama. Pero bueno, este era ya. otro ser. Aita se llama ese ser, que Oh. uno puede acceder a través de diferentes portales que están en Perú, en Bolivia, en el norte de Chile y Argentina. Y eso me lleva Acá a su ellos, dimensión. O sea, si yo paso claro, por ese pero portal, me voy a su dimensión, pero esa dimensión está en exactamente, este planeta o en no, otro en planeta. este planeta, pero en la cuarta dimensión. Ah, ya, en Así este está. planeta, en la cuarta. Entonces no serían tan extraterrestres, sino serían terrestres extra, como dice Sixto, creo. Bueno, obviamente. Sí, aparte, obviamente que esos tienen su planeta, pero no se van a venir de Ah, ya, tantos ok, años ok. luz para acá, porque los apunianos, obviamente, Ya, se los ok. conoce tradicionalmente, o sea, lo Que que vienen de conozco Alfa sobre Centauro. ellos. Ya, ¿ese planeta Claro. de ellos está Ujú. en nuestra dimensión o está también en otra dimensión? ¿Tú qué Y crees? para mí está en otra dimensión más También elevada, en por otra eso se dimensión. habla también de los humanos del futuro, viste que algunos dicen que son, pero bueno, esas cosas no le pregunté porque fue muy rápido. De Dime, esto dime, hay que dime. entender que están en un sector, por eso pregunté como me dijeron acá. Esos están acá en un sector que sería un sector que está dentro de esa ciudad que conocemos como Erx o la llama azul. Entonces ellos están ahí, conviven con otras razas acá. Pero son poquitos, no es que hay muchos apunianos. Entonces ellos están acá porque en esa zona, justo pasando en Gamira, hay un vórtice, un portal, y ellos custodian. Están ahí haciendo su tarea en esa puerta dimensional que me dijeron. Entonces ellos están haciendo tareas de cuidado y supervisión porque participan activamente en el proceso de transformación planetaria. Y bueno, y ahí en ese sector, porque eso, para que se entienda fácil, hace de cuenta que estamos hablando, entonces, en el norte de la ciudad hay un sector en donde esos están, ¿viste? Para que se entiendan. Nada más que, bueno, acá estamos hablando de una ciudad que está en otra dimensión, como es Herx. Entonces, Ya. acá habitan muchas razas, bueno, en lo que es Herx. Entonces, en un sector están ellos, están los apunianos. Entonces, están ahí en esa zona haciendo esa tarea de recalibración a través de esa tecnología energética que se llama Wamat Wookie. Pero Oh. no es que vienen de allá para hacer todo eso, En sino que ya quechua están todavía te acá. dicen, en quechua.
Mira, no sé qué idioma. Bueno, Guaman es claro, halcón, ujú, claro, Uamat Uki. o No, y guama, o guama, no sé, a veces guamán me sería. bajan y Qué después interesante. le encuentro el significado, ¿viste? Porque me han nombrado, bueno, palabras que después las encontré y ni siquiera sabía que existían. Y en otros idiomas, ¿viste? Bueno, Pero bueno, qué es interesante. fuerte. ¿Y Por eso te digo que, qué pero custodian, igual Fede? quiero aclarar que esos no vinieron Ya, desde miles de años luz específicamente para tener un contacto, sino que ya están ya acá, están aquí. como como tantos otros. Pero Pasa que uno si eleva la frecuencia como que se pone a nivel vibratorio, obviamente ah, que nunca va a alcanzar el nivel vibratorio de ellos, pero es como que se pone ahí tal vez como si bajan, fuera ¿no? una Un ventana poquito, y claro. estás mirando lo que ellos están haciendo y ellos te ven. ¿Y qué, qué custodian? O sea, cuando me dices custodian, mi imaginación de Star Wars, no sé, me dice que como que es un portal que de repente si se mete, no sé, la Orden Imperial viene y nos conquista. O sea, están cuidando que nadie viaje en el tiempo de pronto, que nadie mete una máquina en el No, tiempo o... es una puerta dimensional, entonces ellos están ahí y, y obviamente que acá hay puntos energéticos mm, que son bastante fuertes, entonces también ellos aprovechan para hacer esta tarea que le llaman de recalibración. Para recalibrando. potenciar esa tarea, vaya a saber, porque viste, Claro, por eso ahí no es... me gusta decir cosas Sí, que no son pregunté, pero bueno, especulaciones, sí. acá leo de vuelta, recalibran con destellos de luz emitidos por el cristal, los cuales actúan sobre las frecuencias sutiles de Ah, distintas zonas del planeta. Esta acción energética es continua y forma parte qué del interesante. proceso de reestructuración planetaria, ayudando a armonizar y elevar Bueno, la vibración en estos puntos específicos. Igual, ¿se entiende? Sí, sí. entiendo también, creo que esto que hablan de cuidado y supervisión planetaria, eso por más que no puedan interferir, están ahí cuidando, mirando lo que hacemos, porque a nosotros nos ven todavía como niños a comparación de la evolución que tienen todos estos seres. Ah, Y ha habido casos, mira, la otra vez una persona me escribía sobre esto de la posible guerra entre Irán y que vaya a mayor, obviamente, violencia y que haya guerra atómica y que se tiren sí. bombas nucleares. Entonces, viste, ha habido casos de lugares en donde se almacenan las bombas atómicas y se han visto luces que han desactivado esa tecnología que puede matar a miles o millones de habitantes, que hay videos e informes de acá, obviamente, de, de la Tierra, de naves que han desactivado las ovijas nucleares bueno, de las potencias. Entonces, para mí, interfieren, pero en algunos casos. Uf, Pero bueno, eso es una claro. suposición mía. No, 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 y está fundamentada porque se ha oído muchísimo Sí, hay. hablar de eso. Y ahora solo la última pregunta tal vez sería el tiempo, es que justo tengo ese interés ya que te tengo acá. ¿Cómo funciona un poco el tiempo? Porque ellos dicen que están, claro, los apunianos como que son del futuro, pero también la física cuántica te está diciendo ahora los estudios que se hacen que en realidad el tiempo no existe y que el futuro, el pasado, el Ujú, presente están coexistiendo. claro. Incluso ya no se habla de vidas pasadas, se dice de vidas ya paralelas, porque así como tú Ujú, estás viviendo en la Edad Media, también estás viviendo aquí, también vives en el futuro y las vidas claro. están entrelazadas. Ha cambiado ese paradigma en la mente humana de que todo es un eterno ahora. Entonces, ¿tú Ujú. cómo nos podrías explicar esto del futuro de ellos? O sea, realmente es un presente, ¿no? Y acá se habla mucho de la multidimensionalidad, pero sobre todo a mí me interesa el tema de, de los habitantes que están en otra dimensión, porque ellos directamente, Mm. por lo menos cuando me bajaban los mensajes, decía que son atemporales. Entonces ellos ya tienen esa visión más abierta. Wow. Y obviamente también ahora se le diría más cuántica, entonces ellos están más allá del tiempo lineal nuestro. Entonces tiene la tecnología, que no solamente es una tecnología, eh, se le podría decir eh, mecánica o electrónica, sino que ellos ya desarrollan una tecnología a través
de objetos energéticos, por eso le llaman tecnología energética. Entonces no necesitan una máquina como puede a lo mejor fabricar Estados Unidos y viajar, no sé, al pasado o a otra línea o una realidad paralela, como tanto se habla, de tecnologías en donde hay componentes electrónicos. Eso directamente manejan una tecnología energética que obviamente ya labura, trabaja a niveles cuánticos y es más avanzado. Entonces ellos pueden alterar toda la materia y el tiempo a través de diferentes estados de conciencia. Entonces, bueno, es otra cosa. Y, y eso tienen. Que a mí también me gusta mucho el tema de las kinesis, de las capacidades mentales que tienen los seres. Para mí eso utiliza mucho. Kinesis, capacidades mentales mucho más avanzadas, capacidades psíquicas mucho más avanzadas. Entonces, eso están fuera ya de ese tiempo lineal como lo conocemos nosotros. Entonces, Wow. por eso a mí siempre me hablaban de seres atemporales o de los habitantes de estas ciudades que conocemos acá como Erx, o allá como en Mendoza y Sidris, o el Iberán Sur, o bueno, Ancar, o tantas de esas ciudades que se hablan que están en otras dimensiones, o allá en el Monte El Yasta, Paititi también Telos, en Perú, ¿no? El Paititi. claro, el Paititi. Entonces, se habla mucho de que está en otra dimensión y que ellos ya en ese otro lugar vencieron todas las limitaciones del tiempo y bueno, todo lo que conocemos nosotros sobre el tiempo lineal. Pero tienen, obviamente, un estado de conciencia mucho más elevado, entonces, ya con práctica, obviamente que esas prácticas las hicieron cuando estaban encarnados, pues ya al tener un cuerpo de quinta dimensión o de cuarta, es un cuerpo más avanzado al de tercera, al de carne y hueso que conocemos. Entonces es como una vida más energética, un cuerpo más energético. Y bueno, y es otra cosa. Pero bueno, viste como que me gusta preguntar y cuando me decían eso me decían seres atemporales. Entonces dije, uy, bueno, trascienden ya que en realidad dice que en tercera dimensión se utiliza Bien. esa línea del tiempo. En otro lado directamente van y vienen como, como bueno, también deben tener alguna que otra, no sé si una restricción, pero tienen que respetar la evolución de otras civilizaciones, a lo mejor no tan avanzadas a niveles de conciencia como ellos. Entonces eso se maneja mucho. Por eso acá he escuchado personas que decían que atravesaban portales a través de técnicas de, suponete, la sabiduría hiperbórea. Claro, Entonces, viste, decía que los que manejan la sabiduría hiperbórea pueden llegar a estados de conciencia muy elevados a través de prácticas como puede ser la respiración, la meditación. No les hace falta una tecnología física, eléctrica, viste, componentes la eléctricos conciencia, como puede ser, claro, sino a través de la conciencia. Y ellos, según lo que me dicen, y de acuerdo a las sesiones, utilizan tecnologías energéticas, que a veces puede ser potenciar la conciencia a través de un cristal, como en la Atlántida dice que utilizaban muchos cristales, y a través también de otras herramientas, porque hay objetos que puede ser como un báculo, pero vos lo ves y decís, "Uy, esto es un metal, pero ese metal tiene una frecuencia, entonces esos están mucho también con las frecuencias y todo lo que es la alquimia, diríamos, para romper la materia como la conocemos. Entonces eso puede alterarla, a su gusto, obviamente, porque van y vienen. Entonces, por eso, por ahí cuando uno habla sobre las ciudades que conocemos como intraterrenas, en realidad es algo más que intraterreno, porque dice que las personas que acceden a esos lugares que conocemos como intraterrenos, ujú, en realidad son lugares que están en un espacio interdimensional. Entonces hay algunos espacios interdimensionales que están entre la tercera dimensión y la cuarta. Entonces, viste, es muy común, no tanto, pero bueno, para los que estamos acá en esto, de escuchar relatos de personas que han entrado a una cueva, vieron una luz y de repente estaban en otra realidad.
y vieron esa ciudad que puede ser el Paititi o puede ser acá Erx u otras como Isidris. Entonces, por ahí dice, no, nosotros nos metimos por dentro de la Tierra y salimos de estos espacios, pero por ahí, que es lo que creo, cruzaron un portal. Y a veces los portales son instantáneos, entonces vos podés estar en este sitio, ves una luz y crees que, bueno, es una luz producto de algún reflejo por el sol o lo que sea que esté entrando a esa cueva y de repente te encontrás en otro lado. Entonces, para mí, cruzan. Entonces, esos espacios son interdimensionales, de acuerdo a lo que me explican, que son pequeñas réplicas de lo que sería esa gran ciudad dimensional que está en la cuarta o en la quinta dimensión. Wow. Entonces, pero hay que atravesar un portal. No les quiero Muy hacer mucho lógico. lío porque es medio No, no, difícil de entender, se entiende pero también perfectamente, sí. uno puede cruzar directamente, no a esa especie de réplica, puede cruzar a través de una meditación o un viaje astral, porque es más común de lo que parece el viaje astral. Entonces la persona puede cruzar a ese otro lugar, ya a la ciudad, y verla por un tiempito. Pasa que a veces, cuando una persona medita o tiene una experiencia, como puede ser también con DMT, conozco personas que han hecho una sesión de DMT, como puede ser la ayahuasca u otras más cortitas, y las personas se han visto en lugares que eran totalmente diferentes de los que conocen en la Tierra. Entonces, bueno, ahí para mí han hecho un viaje astral o una transmigración de conciencia. Que eso también es una técnica que la persona puede meditar y transmigrar la conciencia y ver otras dimensiones a través de otro avatar, entre comillas. Wow. Entonces, pero bueno, a mí me gusta explicar lo más sencillo que es el viaje astral. Entonces, es bastante común que una persona medita o hace un viaje astral y puede ver, cruzar obviamente, esa barrera que son los velos. O sea, la membrana dimensional que separa la tercera y la cuarta. Por eso algunos, mira, en mi caso, a través de mi abuelo, pude saber cuando era chico del famoso túnel. Pero en mi caso, una vez haciendo un viaje astral, pude también verlo. Y eso en realidad no es que hay un túnel, sino es que uno atraviesa la membrana energética, o sea, esa Wow. pared energética, y como Un tiene una velo composición más sutil, es como, gruesito. Claro, sí, le haces un, es como si fuera, lo imagínense, perforas. los per- más que lo perfora es como si fuera una cortina, bueno, para que se entienda fácil. Hagan Ya. de cuenta que esta mano es Ah, ya, una ya. cortina de humo y pasa la forma y al pasar va como Claro. que adaptando la forma de la forma no física, del cuerpo energético. Entonces por eso uno cuando pasa lo ve como un túnel, pero después eso se vuelve a Ah, reestructurar. Entonces, bueno, eso es qué una teoría buena. que, Sí, muy pero interesante, muy bueno, lógica. Sí. pasa que esos son, me gusta mucho a mí estudiar esto de los entornos energéticos. Entonces está el de consenso, que el entorno energético de consenso es el sitio en donde fue creado y moldeado a través de la conciencia de otros seres más avanzados, evolucionados, o sea, pueden crear ciudades, pueden, bueno, obviamente, el de consenso son lugares que están en una dimensión, se le podría decir, bueno, partiendo de la base, serían las ciudades que se conoce como etéreas, las ciudades luminosas, entonces son en dimensiones totalmente, obviamente, más elevadas, superiores, pero existen las ciudades, o sea, dimensiones sutiles. No me salía la palabra. Ah, Entonces, existen ciudades, pero fueron creadas y moldeadas por la conciencia de seres más avanzados, como pueden ser esas ciudades que están en otras dimensiones. Después están los de no consenso, que para mí, cuando una persona realiza un sueño lúcido, va a estas dimensiones. Entonces van cambiando las estructuras que ven, van cambiando de acuerdo al pensamiento que tiene el que está en ese sitio. Entonces vos podés estar en ese lugar y ver una forma
y al segundo ves otra, o sea, te aparece algo que te puede dar miedo. Entonces esas le llaman las de no consenso, los entornos energéticos de no consenso. Y después están los naturales, que es cuando una persona viaja, realiza un viaje astral, ve nebulosas o ve Mm. espacios vacíos, porque no están construidos. Pero a mí me gusta hacer hincapié que en los entornos energéticos de consenso es en donde existen ciudades, que para mí dentro de esos entornos están las dimensiones, porque los otros espacios para mí están más allá de las dimensiones, o sea, serían espacios extradimensionales. Entonces, dentro de los entornos energéticos de consenso están todas estas ciudades que están en otra dimensión, que conocemos como Ers, como Isidris, como el Paititi, como Telos y como tantas otras, como Shambhala. Entonces están en lugares que son más sutiles, dimensiones más elevadas, pero súper sutiles. Y por eso ahí los habitantes tienen una conciencia más elevada, porque también la energía es más elevada. Pero bueno, Wow. no los quiero marear porque ese es un tema bastante complejo y lo Y resumí podríamos, así como creo que pude. sí, lo vamos a tocar en el próximo directo. Sí. No, y te agradezco toda siempre como tú dices, ¿no? La buena onda de me mantienes informado, siempre me mandas información. Mira, queríamos coordinar esta entrevista de hace tanto tiempo atrás también por Sí. mi agenda y los viajes, pero te agradezco esa buena disposición para con el canal y bueno, que ahora ve la luz la entrevista. Entonces, bueno, para todas las personas que quieren contactar contigo también para alguna terapia, para alguna situación o ver tu material, ¿dónde podemos encontrarte, querido FedEx? Bueno, la página principal es frecuenciasdelalma.net y ahí van a encontrar los links que te llevan a otro. Pero estoy subiendo a Instagram también, que me Ah, encuentran como FedEx Cavalier, entonces ahí van a encontrar algún que otro material o, sí, lo que filmo, alguna salidita que hago. Siempre me gusta compartir. Pero bueno, entren a frecuenciasdelalma.net y ahí van a encontrar también los videos porque los subo ahí. sí, y está Ahí. sonando fuerte, ¿eh? Bueno, por lo menos en Crónica que salió. Acá en Perú no sé si se conoce mucho, pero en Argentina, pues es algo. Y sí, 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 sí. de hecho salió, ¿no? Internacionalmente la noticia se difundió, sí, de los apunianos Sí, sobre sí. todo. Muy interesante, yo también me quedé, wow, qué Y a interesante, mí ¿no? me sorprendió porque hay que tener en cuenta que desde el año 98 vengo investigando, después, obviamente, mucha actividad con el blog Despierta Córdoba, Sí, tuve, el blog, claro. difundí, obviamente hice documentales de ERCS que pueden encontrar, que está bueno, ERCS 2016, hice muchas cosas, pero sinceramente me sorprendió ese encuentro porque no me lo esperaba, no me lo esperaba y bueno, digo, bienvenido sea, por eso cuando hablaba de Se fue, aceptación, digo, bienvenido sea, claro. porque estoy abierto a todas las posibilidades y si ese encuentro encima fue agradable, fue muy rápido, obviamente, pero a mí realmente me llenó de alegría porque no me lo esperaba y también una confirmación, porque para mí el tema puñano era algo muy lejano o quedó como algo de una meditación, sobre todo cuando les conté lo de ese ser de Aita y que está en la base Antar. Pero bueno, por eso a mí, En Perú, curioso. Y los apunianos, pues que tienen pues una claro, larga tradición peruana y aparte que te hablan en quechua encima, wow, entonces y ya. lo mío es como digo, siempre me considero obviamente un terapeuta holístico y un investigador multidimensional, un investigador álmico, un investigador que Wow, me me encanta. gusta bajar info, o sea, no solo filmarla, sino también ver, digo, bueno, a ver, vamos a investigarla a través de diferentes técnicas que tengo. Y No, bueno, y y muchas Fede, veces me sorprende. y es importante también las evidencias físicas y las evidencias en video que estás presentando porque respaldan también, porque lamentablemente necesitamos los seres humanos, y bueno, también es algo bueno, necesitamos pruebas Sí, físicas, sí. videos, y bueno, los tienes, y yo Y no sé cómo sí, eso lo van a explicar, yo te creo, y aparte lo veo, y me he quedado sorprendido. A veces la comunidad ufológica es un poquito estricta y todo eso. Me sí. gustaría una crítica de parte, pues, también de Y, los ufólogos así, ¿no? A ver cómo explican esos videos, porque yo no los entiendo. y en Son mi caso es rarísimos. como, siempre digo, trato de estar un Sí. poquito, viste, distante de todo eso porque digo, no quiero convencer a nadie, lo mío no es Mejor para así, convencer a sí. los escépticos,
simplemente me tomo el tiempo Muestras. porque lo Claro. muestro y aparte porque hay más personas que han visto algo. Por eso me gusta subirlos y compartirlos, porque muchas personas dicen, uy, vi esto, y cuando subí y salió en crónica de lo que vi, muchos dijeron, uy, ¿podés creer que ahí vi un ser parecido al que Eso dijiste es o vi un ser importante. parecido al que Sí. cruzaste? Entonces, a mí sinceramente como que no me interesa el mundo ufológico, el tradicional del el más cerrado, Claro, si no sino el abierto. le- el abierto La y gente aparte, como le directo. llamo, espiritualidad consciente, o sea, Así aceptar que es. hay algo más. Sí, Y bueno, en mi caso también alguno me dice investigador holístico porque va más allá de la prueba física. Por suerte pude filmar mucho, hacer también psicofonías. Viste que tengo el sí. SB7, el SB7. También tengo Sí. una cámara termográfica. Wow. Tengo mucho aparatitos para también, porque me gusta tratar de tener alguna evidencia paranormal. Pero está muy lejos lo mío de convencer Claro que a sí. los escépticos, porque estoy ya en otro, Eh, estoy en otra En visión de otro vida, camino. ¿viste? Sí, En así otro debe ser. camino. Muy bien, muy bien. Gracias, Fede, por la buena onda. Bueno, la hora ha terminado, pero los misterios continúan. Esto fue Matergia Realismo Muy bien, Fantástico. Muchas gracias. Te invitamos, Fede, se va a cortar ya, pero te invitamos a un nuevo programa. Ya lo estaremos coordinando. Te muy mando un bien, muy Rafa. fuerte abrazo y que sigan los avistamientos y compártenos, por favor, y ahí lo compartimos de inmediato con la comunidad y que te busquen.